Gracias a lo que Dios le dio a Abu Bakr, la compostura, la fuerza de la fe y la claridad de visión, los musulmanes pudieron superar la gran tribulación, la muerte del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Los musulmanes se han enfrentado a una gran cantidad de problemas, cada uno de los cuales no era menos grave que el otro. Hay problemas internos, representados en el vacío político y espiritual dejado por la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, además de las divisiones internas que resultan del movimiento generalizado de apostasía y pretendientes de la profecía. Y ahí está una amenaza externa representada por los romanos y persas que querían eliminar el estado emergente de los musulmanes antes de que tenga más fuerza y más influencia. Pues, ¿qué problema decidieron los musulmanes enfrentar primero? Aquí surge la conciencia de la comunidad musulmana y su bien entendimiento del tema de las prioridades. Los problemas que tenían los musulmanes ante ellos eran todos graves, pero ellos comenzaron con lo más grave. Hicieron del tema del liderazgo su primera prioridad. Realmente, el barco del Islam que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam condujo durante más de 20 años navegaba en medio de enormes olas y peligros grandes. Y mientras estaba así, cuando su capitán murió y el peligro lo rodeó de todas partes. Por lo tanto, era inevitable que su gente eligiera rápidamente un nuevo capitán que pudiera llevarlos a un lugar seguro. Los musulmanes eran muy conscientes de la imposibilidad de resolver cualquiera de sus problemas antes de unificar su frente interno y elegir a un nuevo líder en el que confiaban en su habilidad y honestidad. Es que un rebaño sin pastor es como un cuerpo sin cabeza, y un cuerpo sin cabeza es una víctima para muchos atacantes. Pues, ¿cómo eligieron los musulmanes a su nuevo líder y al primer jalifa y sucesor del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ese fue el día en que murió el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Los Ansar, que eran los habitantes originales de la Medina, se habían reunido en un lugar llamado Saqifat Bani Sa'ida para elegir un sucesor o jalifa del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. El día que murió, ¿no lloraban por su profeta? Claro que lloraron por él, como ningún vivo lloró por un muerto. Pero el dolor que distrae a la persona de hacer lo que debe es un dolor reprochable. Y los musulmanes se encontraban en una situación muy crítica y peligrosa. No se les permitía ni siquiera una hora sin un líder. Los Ansar eran conscientes de los peligros que rodeaban su ciudad y se daban cuenta del peligro de que los musulmanes se queden sin líder. Las tribus apóstatas y los ejércitos de aquellos que reclamaban la profecía estaban a millas de la Medina, estaban esperando la oportunidad para que puedan atacar en cualquier momento. Todo esto requería la presencia inmediata de alguien que sucede al mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam en el liderazgo. Pero, ¿cómo piensan los Ansar en dar el califato y la sucesión a uno de ellos sin pensar en los inmigrantes? ¿No es egoísmo? ¿No es búsqueda de puestos e intereses personales? En realidad, no hay nada en el asunto de todo esto. Más bien, lo que los Ansar buscaban era algo lógico. En muchas ocasiones, la gente olvida el hecho de que los Ansar eran los habitantes originales de la Medina y que los inmigrantes eran como refugiados políticos que huyeron de la persecución del régimen gobernante en su país de la Meca. Pues, ¿has visto a un refugiado político codicia al gobierno del país en el que buscó refugio? Los Ansar
entregaron voluntariamente el liderazgo de su país al mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam como profeta. Ahora que el profeta ha muerto, es muy lógico y nunca objetable que piensan que uno de ellos gobierne su país. Las constituciones y costumbres de todo el mundo exigen que quien se presente a la presidencia que sea un ciudadano del país. Pues, ¿cómo culpamos entonces a los Ansar por hacer lo que hace todo el mundo? Es cierto que no estamos seguros de lo que pensaban los Ansar, pero decimos que quizás pensaron de esta forma y con esta lógica, que no era necesario pedir permiso de los inmigrantes para hacer lo que es su derecho. Y esto es lo que realmente sucedió cuando los Ansar se reunieron para elegir a uno de ellos como califa o sucesor del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. Confiamos en las buenas intenciones de los Ansar y en el hecho de que son las personas más alejadas del egoísmo y de preocuparse por los intereses personales. ¿Cómo no? Y Dios les ha santificado desde lo alto de los 7 cielos y dijo en su Corán: los ya establecidos en la casa y en la fe, antes de la llegada de los inmigrantes, aman a los que emigraron a ellos y no codician lo que se les ha dado, y les prefieren a sí mismos, hasta si están en la penuria y necesidad. Ciertamente, los que se alejen de su propia codicia, esos son los exitosos. Asimismo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam hizo que el amor de los Ansar sea la separación entre la fe y la hipocresía, y dijo, como en Sahih al-Bukhari: los Ansar solo son amados por creyentes, y no les odia sino un hipócrita. Quien les ama es amado por Dios, y quien les odia es odiado por Dios. Pues, ¿cómo fue la reacción de los inmigrantes cuando supieron de la reunión de los Ansar? ¿Y quién al final logró llegar a ser el primer califa y sucesor del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Esto es lo que vamos a saber el próximo episodio, insha Allah.